¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Oscar Mata y hoy vamos a hablar de los estados ampliados de conciencia. Start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Los estados alterados de conciencia son todos aquellos que sean distintos a tu estado de vigilia, es decir, todo aquello que sea distinto a cómo te encuentras tú en este momento que estás completamente despierto. Un estado alterado de conciencia funciona de la siguiente manera. Básicamente, tu cerebro durante todo el tiempo está vibrando, las neuronas, todo tu cerebro está vibrando y son vibraciones por segundo. Hay una escala a través de la cual, que te la estoy mostrando ahorita, tú vas a poder ver que entre 14, 15 vibraciones por segundo y 30 vibraciones por segundo es el estado que se llama de vigilia. Es en lo que tú estás ahorita, el estado beta, que le llamamos nosotros. En ese estado es cuando obviamente tu actividad cerebral, tu lado izquierdo, que es el racional, el que sabe, el que cuenta, ya hemos platicado de esto, está completamente activo, ¿no? Estás consciente, por decirlo así. Cuando tu estado sube o baja, ya entras a un estado alterado de conciencia, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú empiezas a bajar tu estado, tu vigilia, que te empiezas a relajar, por ejemplo, entonces cuando llegamos a un punto de entre 3 y 7 vibraciones por segundo, entonces entras a un estado que se llama de teta. En este estado de teta es donde nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque tu lado izquierdo, que ya hemos platicado, que es el que cuenta, es el raciocinio, el que sabe que lo que está viviendo es verdad y no es verdad, el del lenguaje, está todavía despierto, mas sin embargo no está completamente activo, porque eso da pie a que tu estado inconsciente o tu estado emocional o tu lado derecho del cerebro, que es el que maneja las emociones, esté más activo. Y nosotros en la terapia regresiva reconstructiva necesitamos este intercambio de información entre los dos hemisferios a efecto de llegar a la raíz de los patrones de supervivencia, traerlos al plano consciente, hacer contacto con las emociones, traerlos al plano consciente de cuándo se formó y de por qué se formó este patrón de supervivencia e hilarlo con la vida actual. Después platicaremos ya un poquito más de las fases de la terapia regresiva reconstructiva, pero cuando tú te das cuenta que muchos de los comportamientos que tú tienes, gracias a este intercambio de información que se da, gracias a esta relajación profunda, ese estado ampliado de conciencia, y te das cuenta que esa situación se generó quizás cuando tenías 3 o 4 años, esta situación que da motivo a depresión, que da motivo a coraje, que da motivo a odio, que da motivo a sabotajes, que da motivo a miedos, se generó en un estado donde tú estabas completamente indefenso. Y el cerebro procesó de una manera tal que la amígdala lo catalogó como una situación estresante, haciendo y condicionando que tú tuvieras la misma respuesta emocional cada vez que esa situación se presentara durante el resto de tu vida. Cuando tú traes al plano consciente esto, desactivas este patrón de supervivencia y al final de cuentas generas nuevas situaciones de éxito para que en situaciones similares tenga una respuesta emocional distinta, trayendo consigo la sanación. Hay toda una clasificación a efecto de determinar los estados alterados o ampliados de conciencia. Y te platico que yo me voy a basar a lo más sencillo, lo más entendible. Básicamente lo pudiéramos resumir en dos: el estado alterado de conciencia normal y el estado alterado de conciencia inducido. Ya te platiqué que el estado alterado de conciencia es todo aquello que difiere del estado de vigilia, ya sea para arriba, como la psicosis, como los estados sexuales, como el orgasmo, o para abajo, que ahí ya, por ejemplo, para abajo ya es el sueño prácticamente, cuando es en los normales, pero también en los inducidos tenemos, por ejemplo, la autosugestión, la oración, la meditación, obviamente la hipnosis. La esquizofrenia, platicábamos, ese es un estado alterado de arriba de 30 vibraciones por segundo. Y la verdad es que se provoca de varias maneras. En el caso del inducido, puede ser de manera voluntaria, en el caso obviamente de la oración, por ejemplo, en el caso de la relajación profunda a través de palabras, o de manera externa, como es a través del uso de fármacos, de intoxicación, del alcohol, por ejemplo, es un estado alterado de conciencia, provocado por un agente externo, obviamente es el alcohol.
Mira, el efecto que tiene básicamente es lo que te platicaba, bajar a través de hipnosis, a través de palabras, a través de la relajación, la música, el ambiente, todo lo demás, tus vibraciones por segundo de tu cerebro hasta llegar a un punto de 3 a 7 vibraciones por segundo. Eso ya lo hemos platicado mucho en terapia regresiva reconstructiva, pero por ejemplo, también estos estados se puede utilizar para anestesia. El maestro Milton Erickson es una persona que obviamente es una de las personas que más profundizó en este tema de la anestesia hipnótica. Y por ejemplo, hay una de las demostraciones más claras de los estudios que se han hecho en este caso en particular, por el señor Benetis y Poggi en el 88. Ellos indicaron que la anestesia hipnótica no se altera, o sea, cuando una persona entra en hipnosis, en anestesia hipnótica, le anestesiaron en la parte que le estaban trabajando el naloxo. El naloxo, para que te des una idea, es un antagónico de la morfina. Si la morfina te adormece, el naloxo obviamente es el efecto contrario. Y esto no alteró el estado de anestesia que se había producido en el paciente. Más sin embargo, sí se determinó que con este estado de anestesia hipnótica hubo una reducción del flujo hemático temporoparietal izquierdo. Y esto es decir que la anestesia hipnótica no se hace directamente en la extremidad o en la parte que se está anestesiando, sino en el input directamente del cerebro. A ese grado se puede llegar a manejar la hipnosis. Entonces es uno de los... tú básicamente entras en estado hipnótico varias veces durante el día. Estoy seguro que te ha pasado que tú vas manejando y de repente llegas a un lugar y dices, ah, caray, ya me pasé. Y de repente dices, ¿a qué horas pasé tal situación? O que vas manejando y alguien frenó, alguien aceleró, alguien puso direccional quizás, alguien hizo lo que tenía que hacer, pero tu concentración, tu enfoque estaba en otro lugar. A eso se le llama un estado hipnótico. Ni que hablar, por ejemplo, de situaciones donde, aunque estás presente en lugares, tu mente se va a otros lados y no recuerdas absolutamente nada, aunque tú estabas presente. Y ojo, el hecho de que no recuerdes no quiere decir que estás completamente indefenso. Que, por ejemplo, si algo hubiera pasado cuando hubieras ido manejando, obviamente hubieras reaccionado, hubieras frenado y hubieras regresado al estado de vigilia completamente con todas tus facultades. Porque al final de cuentas, recuerda que nuestros sistemas, nuestros sentidos están mandando toda la información a la amígdala y esta al final de cuentas la está recibiendo y la está repartiendo al hipotálamo y a todas las demás funciones del cerebro para estarlas comparando. Siempre hay una comparación. ¿Y sabes con qué estamos comparando? Con nuestro pasado. ¿Y sabes cuándo se produce el pasado? Hoy. Aquí viene la sensación, aquí viene lo bonito de la terapia regresiva reconstructiva, porque lo que pretendemos hacer es que generes emociones diferentes en positivo hoy, aquí y ahora con respecto a un acontecimiento que te pasó hace muchos años, normalmente de los 7 años hasta antes hasta el vientre materno. Y eso son situaciones que en ese entonces no tenías tu lado izquierdo completamente desarrollado. Entonces tu lado derecho, tu lado emocional sí lo tienes y es normal, es como la evolución funciona. Por ejemplo, cuando estás en el vientre materno, el cortisol es la hormona del estrés que se llama, dentro de muchas funciones. Te lo digo lo más sencillo que puedo, obviamente porque así es como yo lo entiendo y así es como te lo puedo transmitir, y también para que podamos platicar de cosas mucho más sencillas de digerir, ¿ok? Entonces, cuando el bebé está adentro de la mamá, suponte que es una mamá que que está estresada durante todo el embarazo, ojo, durante todo el embarazo, por la cuestión que quieras y mandes. La mamá, al estar estresada, segrega esta hormona. Cuando son eventos de susto, por ejemplo, o cuestiones que son temporales, muy rápidas, que no duran mucho tiempo, no pasa nada. La placenta está protegiendo al bebé, al final de cuentas no pasa nada. Más sin embargo, ¿qué pasa cuando durante todo el embarazo está este cortisol activo y presente en la mamá? ¿Sabes qué hace la naturaleza? Dice, ¿sabes qué? Si hay cortisol, hay estrés. Si hay estrés, es que hay peligro. Y si hay peligro, el bebé debe de saberlo. Y entonces deja pasar más miligramos o deja pasar más cortisol al bebé a efecto de que el bebé esté preparado de los acontecimientos de peligro que va a vivir en el mundo exterior. ¿Y sabes qué pasa? Son niños hiperactivos. Son niños con déficit de atención muchas veces. Son niños que no se están esperando los catorrazos que la mamá le dijo durante todo el embarazo que iba a haber. Están esperando y de repente hay muchas derivaciones. Y ojo con eso, no necesariamente... Mira,
en esto de las emociones es un paraíso multifactorial. Son muy raras las condiciones, o vamos, hay más posibilidades. A mí me gusta hablar mucho de posibilidades o de probabilidades. Si hubo mucho estrés durante el embarazo, obviamente en terapia es un punto que yo tengo que checar para efecto de ver si durante el vientre materno hubo este tipo de sensaciones, para entonces manejarlo ahora ya con el señor grande o la señora grande, o el muchacho o la muchacha que tiene depresión, que tiene agresividad, que tiene miedo, que tiene ansiedad, que tiene todo este tipo de cuestiones y que no sabe de dónde vienen. Ojo con eso. Eso es lo importante, porque nuestros sistemas de defensa al final de cuentas están preparados, están activados, o ese patrón de supervivencia quedó encapsulado en el inconsciente de tal manera que de manera consciente no sabe cómo manejarlo, pero que la emoción definitivamente que surge porque es una realidad. Es más, para el lado derecho, que es atemporal, no sabe que ya terminó esa sensación. Entonces aquí la idea es, por eso ocupamos que el lado izquierdo se relaje y que el lado derecho se despierte, se active, para efecto de que haya un intercambio. Hay toda una fase, ¿no?, con respecto a las fases de la terapia regresiva reconstructiva, pero una de estas fases básicamente la toma de conciencia y encuadrar esa misma emoción con la vida actual. Ok, lo viviste cuando tenías 2 años, o 1 año, cuando estabas en vientre materno, pero ¿cuántas veces has sentido esa misma emoción por esa misma situación en tu vida actual? El abandono, a la ansiedad, por ejemplo, el coraje, cuando de repente eres un bebé y llegó un hermano y no tuvieron o no supieron o simplemente no lo aceptaste, la cosa de que ya no eras el rey de la casa o la reina de la casa y llegó esa persona y de repente durante toda su vida están con conflictos. Bueno, ese es el día a día en terapia, aquí en esta tu casa, Casa Mata, y se trata de que todas esas situaciones las resuelvas tú con la guía de un terapeuta, a efecto de que tengas una vida más productiva, que seas una persona, y eso va a ser un efecto dominó, porque si no se lo cortas aquí y ahora, hay algo que se llaman herencias emocionales, que inconscientemente se la transmitimos a nuestros muchachos, a nuestras muchachas, a nuestros hijos, o a la gente que nos quiere y que nos toma como roles a seguir. Entonces, de eso se trata. Por eso utilizamos la hipnosis, por la libre asociación de ideas, porque de repente es increíble ya en la práctica, y me alejo un poquito de las cuestiones de los neurotransmisores y cuestiones científicas, porque como yo lo veo es, de repente se presenta, haz de cuenta, un ejemplo que yo pongo a la gente que me hace favor de venir aquí a Casa Mata, es como si tú tuvieras un perrito que es el inconsciente, que está en la azotea, y de repente le abres la puerta y le pones... no sé, le pones comida, le pones un juguete, le pones bebida, o incluso le pones algo para sanar, medicina, y el inconsciente ipso facto se va hacia lo que necesita. A veces tú crees que va a ser agua cuando de repente lo que ocupa era un juguete. Así es el inconsciente, y obviamente es muy diferente lo que el cliente nos refiere en estado beta, que ya te comenté que es el estado de vigilia de 14, 15 vibraciones por segundo a 30, a lo que nos refiere el inconsciente cuando está en un estado de relajación profundo o estado ampliado de conciencia, que es de 3 a 7 vibraciones por segundo. Manejamos las dos situaciones, comparamos, empatamos, y al final de cuentas el resultado es que tú te conviertes en una persona más productiva y aquí y ahora. Y para eso funciona la hipnosis, por eso utilizamos el estado ampliado de conciencia, estado alterado de conciencia, para el efecto de que sea mucho más fácil generar las catarsis, que tengamos un contacto mucho más directo con esa parte emocional que todos tenemos y que muchos de nosotros tenemos que sanar. No, pues nada, solamente si quieres hacer una cita conmigo, aquí está obviamente mi página de internet, por favor, de Facebook, mándame un mensaje. Y si tienes alguna pregunta o comentario, por favor, agrégalo a este canal de YouTube, en caso que sea YouTube el que estás viendo. Y la verdad, en serio te lo digo, si de algo te sirvió este video, independientemente de sea con nosotros o con alguien más, dale la importancia que se merece la salud emocional. En serio te lo digo, tienes que hacerte las duchas emocionales, tienes que hacer pequeños ejercicios, generar hábitos de éxito. Y si es demasiado grande lo que necesitas, aquí te podemos asesorar para sanar o para motivar. Porque si todo lo que pasa aquí, si te sientes, cuando a mí los pacientes o los clientes me dicen a mí, ¿sabes qué? Es que ya me siento mucho más tranquilo, ya me siento en paz. Va, pero ¿qué pasa? ¿Qué haces cuando tienes esa paz? Lo que vives aquí tiene que traslaparse aquí. Ya me siento sin miedo cuando estoy hablando, cuando estoy vendiendo, cuando estoy cerrando una venta. Ok, entonces eso quiere decir que subió tu cuota de ventas. Eso quiere decir que subió tu cuota de asociados. Eso quiere, sí me doy a entender. Lo que pasa aquí siempre tiene que traslaparse aquí, de manera consciente.
Porque te platico una cosa, de manera inconsciente, sí o sí está pasando. ¿Va? Un abrazo y muchas gracias por ver el video. Sí, ya sé que ya se había acabado el video, pero déjame te doy esta cápsula. Se me hizo muy interesante cuando estaba haciendo la investigación para este video. Hubo un experimento con unos chimpancés y eran chimpancés, una manada, y obviamente todos tenían patrones, y los chimpancés tienen un círculo social un lenguaje social, jerarquías muy estructuradas, ¿no? Y entonces los condicionaron a los chimpancés que había un plato de comida, les ponían 2 platos de comidas. Entonces aprendieron los chimpancés que cierto color tenía la comida, ese plato siempre tenía comida, y el otro no, el otro color no. Todos los chimpancés de la manada aprendieron eso. Entonces tomaron unos ejemplares, independientemente de que está completamente mal que hagan esto, pero bueno, se me hizo bastante interesante para que entiendas el porqué de las emociones, ¿no? ¿Por qué las tenemos aquí? Y es un agregado cultural, ¿no? Este dato. Entonces, a uno de los chimpancés le cortaron la amígdala. Se la quitaron. Entonces, independientemente de que hubo muchas variaciones en su comportamiento, ya no tenía ese contacto tan fuerte con las emociones. ¿Y qué pasó? Mientras que los chimpancés estaban bien entrenados y en cuanto veían la caja, sentían la recompensa emocional de la comida. ¿Qué nos pasa cuando te imaginas un limón? ¿Qué nos pasa cuando te imaginas a la persona que vas a ver, ya sea para bien o para mal? ¿Ok? A este chimpancé que lo operaron, empezó a actuar completamente aleatorio. A veces una caja, a veces otra caja, porque no tenía la respuesta emocional de ver esa caja. Esto nos sirve para que te des cuenta de por qué nos sirven las emociones. Si tú ves un problema, inmediatamente vas a salir. Si tú ves, en el caso de los reptiles, por ejemplo, ellos son reptiles que carecen tanto de emociones, son muy metódicos siempre actúan de la misma manera. No tienen esta herramienta. El cerebro, cuando por ejemplo tenemos el cerebro reptiliano y fue poniendo las demás capas, no desecha las anteriores porque le sirvieron de algo. Teníamos el cerebro reptiliano, después fue el límbico, el sistema emocional, que es una capita que está arriba del cerebro reptiliano. Haz de cuenta que esta es la columna vertebral, aquí está el cerebro reptiliano, aquí arribita, y cubriéndolo está el límbico, el sistema límbico, y el más grande, que es el que vemos en todas las formas, obviamente es el neocórtex o la nueva adquisición, ¿no? Entonces, de eso se trata, jóvenes, que seamos conscientes del manejo de las emociones, ¿no? Ya me voy porque esto está alargándose mucho y no debe ser así, porque luego no me vas a ver, va, chido, Juan, ahí nos vemos.